vamos a dividir esta charla, que voy a procurar también hacerla de manera bastante dinámica, en un caso de éxito de control social desde la plataforma que elijo en el ámbito de los criptoactivos o activos virtuales, que seguramente más de uno ha escuchado. Entonces vamos a dividir esto precisamente en dos espacios, de manera lo más interactiva posible, pero a su vez efectivamente entrando en la inversión de una ciencia, parte de la filosofía misma, nos vamos a poner la camiseta de ser bien pensativos, ¿sí? En principio, para poder generar una buena interacción y lenguaje con ustedes, he optado por, como ahora todos utilizamos el chat y son hashtags y tal, el lenguaje de interacción multimedia que voy a utilizar es precisamente a través de emojis, ¿sí? Para que no haya tantos textos que a veces nadie lee y no termina de leer. De hecho, en principio esta palabra, este término, ya nos los hemos prestado del origen del japonés que en el 99 nos ha creado. Y esto ya nos da también una pauta de que de pronto, seguro más de uno, si me manda este emoji, cuando alguien recibe este emoji, ¿qué sensación les genera? Si yo les mando ahora mismo esto. Bien. Las generaciones, las que le llaman de cristal o las nuevas generaciones, dicen que esto es un comportamiento pasivo violento, porque es como, ok, dale, lo que quieras. Entonces esto les estoy dando de manera introductoria para que vean cómo, porque la inteligencia artificial aplicada en el comportamiento ético desde la ciencia jurídica, que es más o menos el campo en el que entiendo que puedo aportarles algo, genera disociaciones de mensajes, ¿no? Esto pasa, revísenlo. A un adolescente, a un nuevo, ahí le mandas esto y va a decir, ¿qué te he hecho? ¿Sí? Entonces, como les decía, siempre quiero que lo hagamos esto con el chip de precisamente una ilustración del pensador, que seguramente más de uno de ustedes lo conoce, al artista de los años 80, Rodin, para que sean pensativos. O sea, lo que yo quiero es provocar que todo lo que yo voy a decir les genere algo crítico y pensativo, como esta obra, que de hecho es bastante curiosa, porque no sé si sabían que es una obra incompleta de lo que querían hacer como lo que se iba a llamar Las Puertas del Infierno, pero una obra más grande, inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero se quedó en medias. Pero yo quiero que seamos esto, pensadores, porque si pensamos mucho, pensar en el pensamiento es esencia de filosofía, que es parte de la ética, que es nuestra materia. ¿Sí? Entonces esta es la manera en la que también efectivamente es muy importante ver con qué lentes vamos a ver lo que yo les voy a mostrar, porque va a cambiar quién está detrás del lente de ver un abogado, un criptos, decir quiero ley, quiero regulación, o un economista va a decir no puede ser, un estatista. Entonces pongámonos los lentes más críticos y más filósofos que puedan tener esta noche y estos minutos que vamos a tener esta presentación, ¿sí? Muy de manera sintetizada, para que tengan un orden con estos dos segmentos, vamos a ver el caso de criptos, que les voy a contar muy rápidamente, quizá me detendré en la medida en la que también están abiertos a poder interactuar. En un segundo segmento veremos la filosofía como la madre de la ética, como una de sus ramas, y la aplicación en inteligencia artificial, y ahí sí aterrizamos en la inteligencia artificial en la justicia, que es como un máxime, digamos, ¿no? En la aplicación de la ética de la administración, con una serie de dilemas interesantes que los iremos incursionando en los tres segmentos, solo para ordenar, ¿sí? En una estructura en la que la atención es lo más valioso que yo tengo para ustedes. Entonces entramos en materia en la que se me ha pedido que, como digo, como un soundtrack en los discos, podamos explicar cómo funciona el control social con un caso de éxito en materia de criptos, la aplicación de la ley 341 de participación y control social, que es justamente la que ejercemos desde la plataforma que dirijo, que hace control social en derecho informático, en ciberjusticia. Y esto es para poder entender primero qué es un criptoactivo y cuál es su importancia. Yo sé que más de uno de ustedes sabe, y el reto que yo tengo es decirles un valor agregado más del que ustedes pueden encontrar buscando en Google qué es un Bitcoin o qué es un criptoactivo. Necesitamos un valor agregado más, ¿sí? Entonces, el punto de partida me valgo de lo que dice el secretario general de Naciones Unidas. El profesor Guterres dice: el sistema financiero
es obsoleto y ya no funciona, ya no sirve como funciona actualmente. Imagínense qué contundente. Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ha colapsado. Los ciudadanos, con la consecución de la economía, lo que han dicho es: los bancos y todo este mundo de economía nos ha defraudado, no funciona, no sirve. Entonces, 2008, un documento de un paper de un pseudoanonimato que se llama Satoshi Nakamoto, que no se sabe si es un grupo, un equipo, varios, nunca se sabrá, no lo creo. Sube un paper en un blog que se llama Bitcoin, moneda peer-to-peer descentralizada. ¿Qué es lo interesante de conocer de esto? La tecnología que está detrás, efectivamente no me voy a desviar en explicar aquello, que se llama blockchain, que es el anglicismo de cadena de bloques, en la que tiene muchos funcionamientos, pero básicamente es una red descentralizada. Entonces uno dice, porque esta es una de las primeras críticas, ¿cómo funciona? ¿En qué está respaldado? Esto es lo que nos preguntaban y nos peleaban, porque como ustedes saben, hace 3 semanas atrás, en mediados de julio, Banco Central, Bolivia era uno de los únicos 6 países de los 129 registrados en Naciones Unidas que prohibían criptos. Éramos los únicos 6 países, y eso, de los 6, menos de la mitad eran democráticos. Estamos hablando de Corea del Norte, Angola, terrible. Entonces, la primera aproximación es entender en este mundo de las criptos que ya no se quiere que haya un intermediario, ya no se quiere que haya bancos, ni los particulares ni el central. Por eso es peer-to-peer, es par con par. Y uno dice, ¿y entonces en qué está respaldado? ¿Quién está tras esto? ¿Cómo funciona? Y la respuesta, en una palabra, es criptografía. Confías en la criptografía, es decir, cuando yo hago una transacción con el query, que es lo mismo que hacemos con el simple, haces una transacción, pero ya no hay intermediario. ¿Quién valida la transacción? Los nodos, los sistemas que están en la red, a través de criptografía computacional. Nada más, eso es lo simple. Seguramente en las plataformas pueden encontrar un montón de recursos, etcétera, pero esto es lo que voy a mostrar. Entonces, a continuación, en la medida en la que quiero optimizar los tiempos, les voy a mostrar el caso de ciberjusticia, que ahí a quien le interese puede revisar el QR de todas las investigaciones que hemos llevado adelante en control social en rubros de derechos humanos y demás gestiones que se han llevado a cabo, para mostrarles qué hemos hecho desde el 2022 para intentar que ya no estén prohibidas las criptomonedas, que bueno, se alineó a la política de Estado que hace menos de un mes precisamente se hizo esto, ¿no? Esta es una primera nota. No se asusten con esto, porque vamos a hacer aquí solo simplemente como quien cuando está en el avión y ve la revista así muy de pasada. Vamos a ver todo el relato de fechas, de todas las notas, porque yo tengo un folder ahí de todo el intercambio de fuego cruzado que hemos hecho con el Banco Central. El primero, en diciembre, hemos cerrado con el directorio de la plataforma llevar adelante esta acción y la estrategia. 10 de enero de 2023 le hemos consultado primero al Banco Central, ¿no? Así jugando a los desentendidos, decir, Banco Central, quiero llevar adelante el uso de criptos, ¿qué hago? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay ley, hay regulación? ¿Cómo hago? 10 de enero de 2023, ahí está la nota, serio, del Banco Central. En febrero me responde y me dice, sí, hay una resolución, véanla en la página y vaya por donde ha venido. 14 de febrero. 17 de febrero decimos, ok, siento que me están vulnerando potencialmente mis derechos constitucionales, básicamente de libertad patrimonial económica y derecho de propiedad, porque yo puedo hacer trueque como antes, ¿no? Mientras no esté dentro de la ilegalidad. Interponemos dentro de, veo que hay colegas abogados de derecho, pero si no hay, mejor. Mejor. Hay todo un procedimiento en la vía administrativa en la que se tienen que presentar varios recursos para luego meter un recurso constitucional, que es el amparo constitucional, que quizás se nos escucha en prensa. Entonces hemos agotado eso. Hemos interpuesto un recurso de revocatoria, de la lista revocatoria con efecto, etc., en febrero. Nos han respondido en marzo y nos han dicho, estaba fuera de plazo porque es del 2020, en pandemia ya lo hemos subido a la página. Otra vez vaya por donde ha venido, otra vez. Dicho, no puede ser que por plazos ataquen el fondo, porque recién he tomado conocimiento yo, efectivo. Esas dos palabritas son algo, tienen su truco. 14 de febrero he tomado conocimiento efectivo, antes se supone que yo lo sabía.
hay un juego ahí. Pero me lo deniegan. 14 de abril voy al segundo recurso que me habilita la ley en el administrativo, jerárquico. Me vuelven a rechazar en mayo. Veo que la ley especial me da un tercer excepcional, que es de alzada, y me lo vuelven a rechazar. Ahí está el de alzada. En paralelo digo, tipo estrategia Sun Tzu, ¿para qué voy a solo ser ofensivo si también puedo ser propositivo? Y entonces el 17 de mayo del 2023, con tema de que era el Día Internacional de las Telecomunicaciones, cada 17 de mayo, hemos presentado la primera iniciativa legislativa sobre criptos al Congreso. Sí, ahí está el proyecto de ley presentado a la vicepresidencia, proyecto de ley de criptos. Y en paralelo me he cruzado al frente, bueno, no, yo miento, o sea, no, sí he ido después. El asistente ha cruzado al frente y ha presentado al Banco Central propuesta de resolución, porque para quienes no sabían, o sea, ¿con qué instrumento legal estaba prohibido cripto en particular? Con una resolución de directorio del Banco Central, ¿sí? Entonces, hemos presentado en paralelo estos dos proyectos porque no teníamos otra opción. Entonces, el ofensivo era recursos judiciales y el propositivo, iniciativa. No había más, a no ser de que yo haya sido el presidente del banco. Al día siguiente, pues no, removía la prohibición, ¿no? Ahí está, ¿ve? Proyecto de resolución a los 5 miembros del directorio, el mismo 17 de mayo, en paralelo. Entonces, éramos ofensivos y propositivos. A ver, tenía que salir algo. Posteriormente, he tocado la puerta también de la ASFI. Miren ustedes que la doctora Espinosa ayer ha estado igual en una charla con nosotros en el Alumni Week, en el que también hemos intercambiado un par de criterios. Y la ASFI me decía, Banco Central prohíbe, yo levanto las manos. Yo solo aplico. Yo soy soldado. Me manda capitán, no me manera. Eso dice, básicamente. Mayo. Y así iba corriendo el año. Documento aquí, documento allá. Fin del año, esto es curioso porque me dice, hablando con el Banco Central, me dice, ¿por qué no nos propones cómo quieres que hagamos una resolución? Les he propuesto y me han dicho, conforme a la Constitución, usted como ciudadano de a pie tiene que ir al Congreso, vaya. Pero no era que me habían pedido propuesta, bueno, ahí está la respuesta del Banco Central. Ya teníamos las dos propuestas en paralelo. Todo denegando. Todo, vaya ya, no negativo, cero. Vamos a seguir. 31 de agosto presentamos en una alianza para darle más fuerza y más institucionalidad. Presentamos como una suerte de consolidación y consensuada con la comunidad técnica. Estoy hablando de comunidad de Ethereum en Bolivia, Bitcoin en Bolivia, Cámara Fintech, varios representantes de la comunidad técnica, para abrirnos a decir qué retroalimentaciones le dan al proyecto inicial, y como alianza para que tenga más fuerza me acerqué a diputados. Primero a la diputada Valdivieso de la oposición, pero luego, para que no se acuse que hay como que inclinaciones políticas, no me pregunten cómo, pero hemos logrado la firma de un diputado de más. No me pregunten quién. No me pregunten cómo. Entonces está firmado por la diputada Valdivieso de oposición, diputado Delfo del oficialismo y yo como proyectista. Como que ya la versión retocada, afinada, pulida. 31 de agosto, de nuevo, ¿no? Porque el mío lo observaba, le daban vueltas, etc., ¿no? En paralelo también socializábamos en la academia. Vean que en la jornada de telecomunicaciones la Universidad Mayor, que es la universidad pública, nos invitó a que podamos también interactuar con la iniciativa porque querían dar retroalimentaciones. Entonces, ha pasado muchas cosas, ¿no? En esta jornada, en la participación. En simultáneo hemos inclusive creado en la plataforma de change.org, que seguramente conocen. Hemos llegado a las 908 firmas, que podría ser más, pero tampoco es tan poquito, como para intentar hacer alguna remoción. Yo creo que el Banco Central ni se ha enterado, pero ahí estábamos con la remoción. Ya habíamos llegado a fin de año del 2023, en la que efectivamente se presentaba la misma consulta, pero como ya habían precluido los plazos, o para quienes no son abogados, es como que ya hay tiempos en los que, como no ha pasado nada, había que volver a reactivar el tema judicial de recursos. Entonces, desde la comunidad se ha vuelto a presentar desde otro enfoque de decir, ¿por qué me prohíbes? ¿Cuáles son los sustentos reales? Porque la resolución está acusada de tener falacias, o sea, argumentos falsos.
Básicamente, ¿qué falacias utilizaban? ¿Por qué estaba prohibido? Decían que era porque se podían hacer estafas piramidales. Bueno, pero hacemos estafas piramidales con todo, diamantes, relojes, presentaciones, lo que quieran, y se seguirá haciendo, lamentablemente. Falacia número 1. Falacia número 2. Decían que esto puede promover legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Bueno, pero esto se hace con dólares que no tenemos, euros, bolivianos, yuanes, con los bancos chinos que nunca llegan. Falacia número 2. Y 3, esta que les decía yo. Dicen, no tiene respaldo ni sustento legal. Bueno, pero es que lo que disponen estos son ustedes. Por supuesto que lo va a tener si son ustedes los que tienen una resolución que lo prohíbe, ¿no? Entonces, seguíamos intentando, y esto es una suerte de síntesis de todo el intercambio de documentación, hasta que igualmente en enero hemos recibido también respuestas ya a las iniciativas legislativas en relación a estas primeras interposiciones. Y aquí ya voy cerrando para no extenderme con esto y hacer el primer segmento, o si acaso tienen algunas preguntas ustedes, en las que lo curioso y en lo que me quiero enfocar es que esto muestra, y desde una crítica constructiva, que las políticas de Estado a veces son contradictorias. O sea, te dicen subiremos arriba o bajaremos arriba o subiremos abajo. Ya no sabes qué te dicen. ¿Por qué? Porque en las respuestas a nuestro proyecto de ley, el Ministerio de Economía nos decía, yo prohíbo porque quiero. De verdad, les hubiera querido mostrar esto, pero no es o sea, lo han clasificado como no público el informe, entonces no lo puedo mostrar. Pero igual me escudo en el fin académico, ¿no? Así es que por lo menos lo menciono. Dicen, yo prohíbo porque puedo, porque la recomendación de GAFI, que es el grupo de acción financiero para todos los países, dice, tú como Estado tienes 3 opciones para regular criptoactivos. O los aceptas y los abrazas como El Salvador, o los regulas con candados terribles, como varios países sudamericanos, o lo prohíbes. Tú ve, porque GAFILAT no puede obligar. Entonces el Ministerio de Economía dice, yo he elegido prohibir, ¿y qué? Así. AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, decía, habría que ver porque la tecnología de blockchain la estamos utilizando. O sea, cada quien tiraba para su lado, ¿no? Era como el campeonato este donde disparan al plato y vos veías balas, platos, balas. O sea, no sabe, no hay una unificación de política pública. Esta es la reflexión, si se quiere, ¿no? Pero entonces, ya en enero seguíamos, como vemos en una respuesta, conforme a nuestra ley. Y aquí nos decían, la única moneda vigente es el peso boliviano, y aquí hay un tecnicismo que quizás hay alguien de economía, no estamos nunca confundiendo un activo con una moneda. Nunca vamos a poder sostener que cripto es una moneda, porque la moneda es algo físico, que además lo más importante es que tiene el poder liberatorio y restricto, es decir, puedes agotar obligaciones con eso. Tú no puedes ir al mercado y decirle, caserita, vendeme y aceptame cripto, no, pues la casera no lo va a lograr. Eso es lo que no se tiene. En El Salvador también es así, ojo. A pesar de que en su letra chica en las disposiciones dice, dependiendo de la madurez de tecnología que tenga el usuario. Ojo, ni siquiera en El Salvador, que tiene una ley de Bitcoin, que muchos la acusan de Bitcoin centrista, porque Bitcoin es una de las centenares de criptos que pueden existir en el ecosistema. En febrero volvemos a presentar otro recurso, porque le hemos dado otro enfoque, ¿no? Eso ya es estrategia jurídica, digamos, ¿no? Otro nuevo recurso diciendo que había vulnerado otros derechos desde el ámbito laboral. Sí, eso es estrategia pura y dura. Eso es lo que, digamos, los abogados a veces nos dedicamos a hacer. Decíamos que nos estaban coartando el derecho a trabajar, porque había gente que quería emprender en esto y no nos dejaba y nos obligaban al mercado negro, ¿no? a trabajar en las sombras, porque ustedes saben que había un movimiento emergente en relación a esto, ¿no? Abril del 2024 volvemos a presentar el último recurso que nos agota la ley administrativa después de presentar un amparo. Volvemos bajo esta segunda estrategia. Abril, nada. Y aquí, después de la respuesta, reiteramos la solicitud. ¿Por qué? Porque una vez que nos había rechazado el Banco Central, tenían que subirlo a su superior en grado, que era el Ministerio de Economía, y el Banco Central no quería, porque quizás temía que el Ministerio tenga otro criterio. Por eso ahí, como ven, decimos, reiteramos solicitud de cumplimiento. Es decir, solo tienes que subirlo para ver qué dice tu superior. No quería. Mayo. Y entonces aquí se pone más interesante, porque de pronto yo, y con el equipo, intentando interactuar en las dinámicas, el 12 de junio, anoten bien esta fecha, que es 2 semanas antes de cuando emite la resolución que ya no prohíbe el banco, el 12 de junio presentamos otro anteproyecto que se llama Libertad Económica y Patrimonial. Otro proyecto
sumamente minimalista, porque la anterior tenía un marco, tenía artículos, tenía enunciativos, era más sustantiva. Esta, como ustedes ven, y por eso me he dado la libertad de sacar la captura, solo está compuesto por un artículo único, esta iniciativa de proyecto, 12 de junio, ahí está el sello de recepción. ¿Qué dice el artículo? Lo que queremos: abrogar la resolución 144 para salvaguardar el derecho de propiedad, libertad económica y patrimonial en el marco de todos estos artículos que los de derecho nos dedicamos 5 años a aprender. Eso. Y disposición final, que el directorio quede encargado de su ejecución. Después de 2 semanas en la que han pasado algún tipo de intercambio ya no documental, pasa que el 25 de junio del 2024 el Banco Central emite la resolución 082-2024 en el que dice exacto lo mismo. Dice: artículo único, se deja sin efecto la resolución. Entonces, como eureka, bingo. O sea, se ha generado una incidencia. Yo estaría mintiendo, estaría faltando a la verdad, cosa que no puedo hacer hablando de ética en inteligencia artificial, si digo que se han copiado y gracias a nuestra iniciativa han hecho esto. De ninguna manera, pero se ha generado incidencia. Entonces la lección final es decir, desde el control social, que la ley de participación y control social es un arma poderosa que no les invito, les incito y les insto a que utilicen, puede generar alguna repercusión. En este caso ha sido bastante buena, ¿no? Ha habido final feliz, digamos, ¿no? En la situación de que de pronto el Banco Central, por otros motivos que también no nos tienen que dejar de preocupar, por la coyuntura económica, efectivamente ha emitido esta resolución en la que prohíbe. Y entonces dices: listo, ya no quiero más ley, ya no quiero más recursos, nada, esto es lo que yo quería, que no me prohíbas, nada más. Porque una política prohibitiva siempre es negativa. Y es así como ha habido este pequeño relato, esta historia transicional cronológica en la que efectivamente hemos logrado poner nuestro granito, nuestro aporte desde la sociedad civil, y hemos logrado que ahora puedan utilizar, y que de pronto, bueno, ahora ya hay un montón de cursos, todos se han vuelto expertos, pero pueden intentar ahí con toda la cautela necesaria empezar a aprender sobre estos. Primer segmento para pausar, para respirar y para poder seguir teniendo su atención. Quizás acá, para hacer una pausa, respiramos un poco si tiene alguna pregunta, o tenemos ahí una pequeña breve pausa para entrar ahora sí en el universo filosófico de la ética aplicada a la inteligencia artificial. Doctor, quisiera pedir a todo el mundo que le dé un aplauso por todo este esfuerzo que ha hecho. Muchas gracias. Una consulta. Sí. Ahora mismo está prohibido el uso de criptomonedas con la Constitución, y más lo que no está prohibido está permitido. Pero he visto, no he utilizado yo, pero personas que han adquirido criptomonedas mediante el Banco Unión, donde se les habría congelado sus cuentas, algo así. No sé si tiene conocimiento de eso y por qué lo habrían hecho, ¿no? Es una buena pregunta, y de hecho seguimos en la lucha. No es decir: salió la resolución, champán, tapa afuera. No, seguimos. ¿Por qué? Porque en la consultora, en la plataforma de ciberjusticia, también tenemos una cartera de clientes a los que asesoramos y que son precisamente relacionados a esto. Ojalá solo congelaran cuentas, como nos comenta, que es totalmente cierto. No, sino que ¿qué pasa? Cuando han dado la conferencia de prensa, presidente del Banco Central, al lado derecho estaba la doctora Espinosa de ASFI y al otro lado estaba la directora de Unidad de Investigaciones Financieras. Ese es el policía malo. Policía bueno, policía malo era, ¿no? El policía malo es terrible, porque te investiga el que levanta el secreto bancario, el que sabe todo lo que haces y no haces, etc. Obviamente con motivos buenos, positivos, que son básicamente 3, ¿no? Legitimación de ganancias ilícitas, o sea, evitar esto, financiamiento al terrorismo, y conforme a marcos internacionales, financiamiento de armas de destrucción masiva, bien complejo. Entonces, UIF, además de congelarte cuentas cuando algún amateur o algún principiante, cuando hacía compraventa de activos en el concepto ponían criptos, chao, o sea, es ponerte la soga al cuello y decirle al banco: congélame las cuentas, ¿no? Era más fácil. Y además, para complementar la pregunta, la reglamentación de la unidad de investigaciones financieras, de manera algo discrecional, si acaso no arbitraria, si quieren, quizás muy fuerte el término, metía en la misma bolsa
en el término de actividades sospechosas, a vender armas, a hacer trata de personas y a comprar criptos. Las metían en la misma bolsa. Entonces esto no era de manera acertada un lineamiento normativo, y por esto de oficio remitían para que investigue a Fiscalía. Y nosotros tenemos a cartera de clientes que los están investigando actualmente por lavado de dinero, por haber hecho compraventa de activos. ¿Por qué? Porque así lo dice el reglamento de UIF, porque lo considera una actividad sospechosa. Entonces, en paralelo están investigando a alguien por lavado de dinero porque le han encontrado 1 millón de bolivianos y una avioneta rota, digamos, pero en paralelo a nuestros clientes que han hecho compraventa de criptos. Hemos intentado cerrar el caso hace par de semanas atrás. ¿Saben cómo me ha ido? Pésimo. ¿Por qué? Porque la fiscal me ha dicho el reglamento de la OIF sigue así, sigue siendo actividad sospechosa. Entonces es bien complejo esto, ¿no? Y precisamente seguimos pidiendo, y es tercera nota que pedimos, ya somos caseros de la ventanilla de UIF, porque estamos pidiendo y decimos, cambien el reglamento, acaten lo que dice. Pero alguna persona, digamos extraoficialmente, dice, no, pero es que el Banco Central solo ha dicho que ya no tiene efecto, desde ahí a que siga así, como que hay una disociación de la política pública para concentrar la respuesta. ¿Algo más? Quería comentar una experiencia. Yo he minado Ethereum en la época oscura, vamos a decir. Yo pagaba 50 bolivianos de luz y al mes siguiente pagué $100. Porque teníamos 6 máquinas, etc. Entonces me llamaron desde La Paz. Me dijeron, señor, ¿está haciendo algo extraño con su luz? Y ya viendo este tema de te van a perseguir, te pueden encarcelar o qué sé yo, en mi cabeza estaba eso. Me he dicho, no, es que mis inquilinos han empezado a usar la lavadora como locos. Pero había ese tema de miedo que han puesto, esa prepotencia con la que han hecho esta normativa en 2020, que ha generado miedo y que las personas han empezado a hacer las cosas bajo ese, digamos, estado mental, y probablemente va a seguir. A la diputada Mariela Valdivieso yo le he preguntado por redes sociales por qué los bancos siguen poniendo de que esto es un tema peligroso, por qué en el Visa o en cualquier otro banco, por qué en la aplicación del BNB todavía tengo que hacer mi declaración jurada de que esto no es para criptoactivos. Y justamente me dice, no han sacado la regulación, y el tema es de que podrían todavía, pienso, es más una pregunta, tal vez podrían escudarse en eso para seguirnos persiguiendo por manejar criptoactivos. Sí, pero les doy una buena noticia. Yo he conversado con personas de la UIF y la ASFI en constantes reuniones que no se pueden registrar, porque cuando entras a la UIF es casi como cárcel, ¿no? Te quitan todo, te hacen entrar rayos, como aeropuerto, diremos, más veneno. Y ahí me han dicho que efectivamente sí están pensando hacer un necesario cambio de regulación. ASFI, una semana después del 25 de julio, exactamente 7 días después, el lunes, han presentado una modificación de la reglamentación de instrumentos electrónicos de pago. Es un único artículo que no dice mucho, pero dice algo. Es casi, digamos, algo enunciativo. Dice, introduce, es la primera vez, es un precedente sumamente interesante porque es la primera vez que la reglamentación de ASFI hace mención a activos virtuales. Dice, o sea, es buena y mala noticia. Dice, activo virtual se considera como este que no tiene respaldo y no se sabe de quién está emitido, etcétera, y por tanto no está regulado por ASFI. O sea, ¿qué te está diciendo esto? Se están curando en sangre. Porque si pasa algo, cuando tú luego vas a reclamar, te van a decir, no, yo ni idea. Porque yo regulo bancos, yo regulo monedas que están emitidas por alguien que yo conozco. Estoy bajo la vieja guardia. Esto es nuevo, esto es moderno, no conozco quién estará detrás. No sé, yo no me meto. Eso dice, artículo 17 de la resolución modificatoria del reglamento de instrumento. Bueno, un respiro y entramos al segundo para que tengamos el tiempo necesario, ¿les parece? ¿O alguien más tiene alguna? Sí, yo tengo experiencia con ese tema de regulaciones, sí. Porque igual con un caso que tuve por un tema que no se tiene regulado, porque no se tiene una ley específica, o sea, como has dicho ahora, ya no está prohibida las criptomonedas, pero no está regulado. O sea, no estamos en una situación como El Salvador, que se tiene una regulación y ya todos los poderes están empiezan a regularlo para poder trabajar con ello, y como otros que lo tienen mucho más pesados. Mi pregunta era, los proyectos de ley
que han presentado. O sea, seguirán trabajando con eso para que no se tenga la normativa y todos se encuadren en ese panorama, ¿verdad? Mira, yo la verdad si pudiera retirar esos proyectos de ley lo haría, pero ya no puedo. Uno de ellos ha sido casi ya descartado por los informes de todos los ministerios que hemos recibido, que todos nos decían no y no. El otro sigue en pie. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ley? Porque para cerrar, y esto es importante, para cerrar, la tecnología tras esto de los criptos es la desregularización. Entonces, si quieres poner una ley, es como que te dicen, ¿cómo quieres regular la desregularización? Cripto se maneja sin regulación, sin ASFI, sin banco. Es tú conmigo. Tú tienes, yo tengo. Puede, aquí están los centavos de Bitcoin. Ya ha subido, está casi en 58, 62 creo. Es así. Entonces, no queremos regulación. ¿Sí? Va a haber un evento grande de Ethereum, de la comunidad de Ethereum en Santa Cruz, en el que me han invitado también como speaker. Y aquí estamos planteando, primero me decían, haremos una regulación, haremos reglamento. No, queremos que no haya regulación, porque el Estado siempre tiende a ser intervencionista. Entonces, como no le vamos a poder pedir que sea de mínima intervención su regulación, es mejor que no lo haga. Que no lo haga porque es un libre mercado. Aquí aparece el presidente argentino. Ese es el cierre, para que no haya regulación. Mejor. Porque la idea de la ley era sacar la prohibición. Exactamente, solo que ya le hemos puesto el adorno de ponerle marco, concepto, ¿no? Pero luego he dicho ya para qué. Por eso la última iniciativa era artículo único, déjense. Ya solo faltaría que los demás saquen sus reglamentos. Claro. O sea, de hecho, en paralelo, no sé si ustedes sabían que en simultáneo, semanas después de que yo presenté el proyecto, curiosamente también, la bancada del MAS presentó su propio proyecto. Claro, tenía más de 100 hojas el proyecto y querían crear una nueva agencia y que haya licencia. O sea, se dan cuenta, es todo por lo que no queremos regulación. Sí, por eso estaba preguntando. Sí, no. Ese proyecto sí tenía conocimiento de que se quiere regular. Terrible. Pero no, o sea, el trasfondo, quizás el enemigo es mi tiempo, pero igualmente en esta esfera con fines académicos, me permito casi como una infidencia contarles la tras bambalinas en el teatro, ¿no? Levantamos cortinas, ¿qué pasa ahí atrás? Ese proyecto ha sido presentado por 2 diputadas, una de ellas suplente, y que en realidad el que había hecho esto era un egresado de Derecho, que era su ahijado. Y que en la exposición de motivos, que es lo que precede una ley, habían capturas de pantalla de WhatsApp, me mencionaba a mí en un paper que había publicado. No seguía la rigurosidad de una técnica legislativa. Ahí lo vamos a ver. Pero no va a prosperar ese proyecto. Yo me he reunido con la comisión. Cerraremos tema cripto. Sí. Cerraremos tema cripto. Bien, entonces, ahora sí, en una pausa necesaria, como les decía, para hablar de ética, es una rama de la filosofía, entonces es un abordaje bastante complejo en el que, como les digo, de manera para dinamizar esto, vamos a intentar plantearles un par de dilemas en particular sobre este universo gigante sobre lo que es la filosofía. Ya les digo, el valor agregado es decirles algo más de lo que ustedes ya pueden preguntarle a la propia ChatGPT. ¿Qué es filosofía? Ya está sistematizado. Yo no voy a ponerles ahí el típico PowerPoint, la diapositiva y es esto. Con el lenguaje de emojis que les he dicho que voy a intentar interactuar con ustedes en cuanto a la preposición, voy a tener 3 propuestas interesantes. ¿Qué dicen? Según la lectura de que podría decir que yo soy un filósofo frustrado que hasta he pasado las prefacultativas de la UNSA, hasta me ha tocado sentarme en un ladrillo porque estaba en construcción del curso, entonces como que no me sentí muy cómodo y lo he dejado. Pero me gusta harto. Entonces, en estos conocimientos que les puedo interactuar para aterrizar, para intentar hacer de lo macro a lo micro, una de las más interesantes concepciones de filosofía puede concentrarse en una. ¿Por qué? Porque se dice que la filosofía es lo que está en el medio de los 2 panes. Un pan, la ciencia. El otro pan, que estamos en esta casa de estudios, que de hecho es mi alma mater, entre la religión y todos estos criterios dogmáticos. Estos son los 2 panes. Y lo que está en el medio es la filosofía.
O qué mejor, y no se ofenda porque les juro que tengo una buena explicación para el siguiente emoji. Les prometo que tengo. ¿Por qué? Porque uno de los mejores pensadores, Levi, de los años 60, 70, precursores de la filosofía, decía que la filosofía es como el abono. Si tú lo concentras y lo dejas ahí, va a ser más algo similar a lo que el emoji sugiere. Sin embargo, si tú lo difuminas como si fuera abono dentro de todo un campo, que es el conocimiento, entonces lo que va a dar es fruto y va a dar luz. Es más o menos ese el chip que quiero que tengan de la filosofía para intentar aterrizar en lo que es ética. O básicamente, siguiendo con este lenguaje de decir que lo que hacemos es pensar en el pensamiento y conocer el conocimiento. Esa es la línea que más o menos tenemos que proseguir en relación a lo que les voy a mostrar. ¿Qué dice ChatGPT sobre lo que es filosofía? Directamente aquí ya les he mostrado en una captura. ¿Qué es filosofía? ¿Qué dice ChatGPT? La filosofía es una disciplina que se puede explorar cuestiones fundamentales acerca del conocimiento. Una conceptualización ni buena ni mala, neutra. ¿Sí? En particular, y aquí entramos a un primer dilema, no sé si alguien conoce la paradoja de Protágoras. Si alguien conoce, haga como que no. ¿Sí? Si no conocen, mejor. Protágoras, uno de los primeros cientistas en el ámbito jurídico, tenía a un pupilo. Y el pupilo quería aprender. Entonces lo entrena y le dice: yo te voy a entrenar y te voy a formar como abogado. Y el otro le dice: no, no puedo porque no tengo recursos. Y le dice: no importa. Yo te formo, cuando salgas abogado, con el primer caso que ganes, me vas a pagar. ¿Sí? Ese es el trato. Listo. Pacto de caballeros. Lo forma, sale abogado, pero resulta que él era rebelde. No ejerce. No hace nunca su primer juicio. Y pasa el tiempo y ya estaba bien formado, pero le vale. Rebelde. Entonces Protágoras dice: no puede ser, está pasando mucho tiempo, no está cumpliendo su palabra, le voy a interponer un juicio para que me pague lo que me dé. ¿Qué pasa aquí? Que el alumno le dice, Atlo se llama el alumno, le dice: da igual, porque por más de que yo gane o pierda, igual no te voy a pagar. Me explico. ¿Por qué? Si desde la figura del alumno, si le ha interpuesto el juicio su maestro para que le paguen su primer juicio, si gana el juicio, el alumno no le paga porque ha ganado el juicio, ¿verdad? Pero si lo pierde, tampoco le paga porque no habría cumplido la condición de haber ganado su primer juicio. ¿Se fijan? Estas son paradojas para, ya les he dicho, intentar incitarlos a que tengan un pensamiento crítico, porque esto es paradójico. Ahora vámonos al otro lado, en la mesa del maestro, de Protágoras. Él dice: no, estás equivocado, en cualquier caso igual me vas a pagar. ¿Por qué? Porque como yo te he interpuesto el juicio, si yo gano, me pagas, porque te gané el juicio. Y si yo no te gano, entonces quiere decir que tú me has ganado tu primer juicio y has cumplido la condición. ¿Hay alguna manera de solucionar esta paradoja? ¿Qué tal si le preguntáramos a la IA sobre esta paradoja? ¿Ah? O sea, eso es lo que estoy intentando hacer. Si la IA fuera una liga, lo que intentamos hacer con el pensamiento humano es jalar la liga a ver hasta dónde aguanta. A ver, pregúntenle al ChatGPT o a Gemini o al Llama o al que quieran. Pregúntenle de la paradoja. No, pues te va a dar una mención enunciativa y te va a decir: en la página, bueno, no, porque ni siquiera te da fuentes. Experimenten, pero este es un primer dilema como para que vayan viendo que de pronto cuando quieres administrar un valor o un axioma como es la ética, en paradojas así, más específicamente en justicia, la cosa se torna algo compleja. No los voy a aburrir con cronología histórica de lo que es inteligencia artificial, pero sí dar una muy grata noticia de que se dice que entre los que primero incursionado en la inteligencia artificial, de hecho se le nombra, ¿no?, el padre de la IA es Alan Turing. Esta película tiene y todo, ¿no?, es bastante interesante, la máquina, la guerra, etc. Saben ustedes que
yo he tenido la oportunidad de tener que escudriñar más en la historia porque precisamente en mi tesis doctoral de ciencias jurídicas he aplicado en inteligencia artificial aplicada a la justicia. Entonces aquí nos obligan a escudriñar la historia de la historia de la historia. Y entonces es un dato bien interesante que no sé si ustedes lo tenían, pero lo pueden cotejar, que la primera persona que ha registrado el primer aporte sobre un sistema de inteligencia artificial computacional ha sido una mujer, Ada Lovelace. Ha sido autora del primer sistema computacional con pautas de inteligencia en 1842. Turing es décadas después, y muchos otros, ¿no? De hecho, en el primer registro de lo que es derecho informático, que es la rama, Wiener, en su obra de cibernética, en uno de los capítulos habla sobre alguna suerte de aproximación jurídica a lo que es la cibernética, ¿no? Año 46. Pero esta es la primera reseña, entonces no voy a hacer una línea cronológica otra vez de todo esto, pero este es el primer dato para que ustedes sepan cómo arrancaba. Y ahora ya vamos a ir más bien a lo último de inteligencia artificial. Pero para proseguir con esto y seguir incursionando más, quiero que tengan presente una premisa sumamente importante. Cuando ustedes ven que de pronto el estudioso ya adentrado en años, con cabello blanco, que era experto en hablar sobre derechos humanos, ahora de pronto es experto en IA. Y dices, ¿y qué rato aprendí mientras yo dormía? Porque yo no soy experto. Estoy aprendiendo, estoy incursionando. Como digo, quizás el tema de la tesis te obliga, ¿no?, a buscar más que el libro aquí, que allá, que la bibliografía, en otros idiomas incluso. Tengan presente esta premisa que se da en tecnologías emergentes, no solo IA. A veces una nueva tecnología puede ser más una solución buscando un problema que una solución a un problema tal cual. Porque se hacen cosas extrafalarias, con cosas muy complejas, a veces innecesarias. Y esto te genera un problema ético. En el ámbito de que hay sistemas en Estados Unidos que de pronto hacían un precriterio de que en recursos humanos ya no había un humano, sino que dependiendo de tu confección, de tu raza, de tu color, de tu género, de tu edad, ya le salía a los electores ahora ya le llaman talento humano, ya no es ni siquiera recursos humanos. Ya le salía todo ese criterio para ver si era alguien apto para contratar o no. ¿Será necesario? Esta es la premisa necesaria que quiero que tengamos en adelante para seguir pensando en esto. Y entonces, como decíamos, vamos aterrizando más en la ética como una rama de la filosofía, en particular para entender precisamente qué es la concepción de ver en cuanto a las condiciones de una propia sociedad, en sus usos y costumbres, lo que está bien y está mal, básicamente, con esta dicotomía. Y aquí, igualmente, honrando a nuestra alma mater, que es la Universidad Católica Boliviana, miren que hoy hay un experimento interesante en el que ahí sí, para que no escuchen solo mi voz, quisiera escuchar algún criterio de ustedes. Miren que la nueva plataforma que se está implementando, que de hecho es un aplauso para la universidad porque actualiza sus plataformas tecnológicas, en la parte derecha inferior ustedes ven que hay una ventanita que dice OpenAI Chat. Excelente, ¿se dan cuenta? En la plataforma, que seguramente también hay de estudiantes, este es mi screen como profesor, han incursionado que le puedes consultar a la IA. A mí me parece excelente. Creo que yo ya no he atendido la explicación cuando me he quedado a ver eso, cuando nos han mostrado. Es un avance impresionante. Y le hemos hecho una consulta. ¿Qué consulta le hemos hecho incursionando en esto de la ética? ¿Alguien sabe cuál es la misión de la Universidad Católica? La búsqueda de la verdad. Le hemos preguntado esto. A ver, mira, tú has sido un bot específicamente creado por la Católica y tu visión es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, conservación y comunicación del saber. La universidad participa en esta misión, etc. ¿Qué es la verdad? Eso es lo que te he dicho. Esta es la misión de nuestra universidad. Tienes ahí. A ver, ¿qué es? Porque esto es lo que haces filosofando éticamente. ¿Qué es la verdad? Mi verdad. La verdad de Putin es que él es el salvador y el ganador, y no le vas a quitar eso. De Hitler también tenía que hacer una limpieza de la raza. Era su verdad. Es bien complejo. Y la IA estará lista para esto, que es prácticamente un automatizado. Yo no voy a decir es solo una herramienta. No. Tampoco voy a decir que va a ser como la película de Terminator, que nos van a ejecutar. No. Es una cuestión ética que quiero que la vean con toda la crítica. Entonces, a ver, miren, ¿qué nos habrá respondido? Cuando yo le he dicho, en este entendido, ¿qué es la verdad? No sé si se logra leer.
Sí, a ver, para que haya una voz femenina en toda esta noche, ¿nos ayudas a leer qué es lo que dice? La verdad es un concepto complejo y ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. En términos generales, se puede entender como una correspondencia entre lo que se dice o cree y los hechos o la realidad objetiva. Es decir, algo es verdadero si concuerda con los hechos, tal como son en el mundo real. Sin embargo, existen diferentes teorías acerca de cómo podemos alcanzar la verdad y qué criterios debemos utilizar para determinar si algo es verdadero o no. Algunas corrientes filosóficas sostienen que la verdad es relativa al contexto cultural e histórico en el que se encuentra cada persona, mientras otras defienden una concepción más universalista y objetiva de la verdad. En cualquier caso, creo que uno de los valores fundamentales de la Universidad Católica Boliviana es precisamente esa búsqueda constante por conocer y comunicar la verdad en todas las áreas del conocimiento humano. Bien, ¿no? Si fueran ustedes tribunal de defensa de la IA, la prueba. No, como dicen coloquialmente, no se moja, digamos, pero te da una unificación. Ahí dices, o sea, no sé si después de leer la respuesta hemos avanzado en algo, pero se dan cuenta, es difícil, porque hay dilemas que ni el humano a veces puede hacer, ¿no? De hecho, el humano siempre, en la mayoría de los casos, decide con temor, con controversia, desde la duda, desde la inseguridad. Entonces, ¿qué pasa cuando le damos esto? Una manera interesante y curiosa que he visto de intentar reflejar lo que es la ética en el ejercicio de los profesionales o de los nuevos profesionales que pueden estar acá es a través de esta secuencia de un matemático que era de la escuela y del ámbito del famoso Baldor, netamente matemático, Al-Khwarizmi, o como se tenga que pronunciar, pero yo lo pronuncio en español, en el que te decía, para determinar la categoría de un humano, primero tenemos que ver si es ético. Si es ético, le ponemos un 1. Si además es inteligente, le ponemos un 0. Si además es responsable, otro 0. Si además es solidario, otro 0. Si además es empático con la gente, otro 0, y así. Pero dice, ¿qué pasa si removemos el 1? El humano no vale nada. Tremenda reflexión de un matemático, además, ¿no? Porque además convengamos que la inteligencia artificial solo entiende esto, porque es código binario, 0 y 1, el lenguaje máquina. Entonces ese es el reto de la revolución que ha hecho ChatGPT en 2022, en el que de pronto lo que ha hecho es intentar a través de la IA generativa trasladar el lenguaje máquina al lenguaje que genera, ¿sí? Pero ahí vamos a entrar y estamos aterrizando en el tercer acápite. Yo sé que ahorita ya la atención está queriendo flaquear, pero vamos a entrar en un par de dilemas más y en justicia, que ya ahí es bastante curioso, ¿sí? Es bastante interesante lo que vamos a ver a continuación en relación a la aplicación de la ética aplicada con la inteligencia artificial y justicia. También le hemos preguntado a ChatGPT qué es ética. Es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moralidad y de los principios que guían la conducta humana, examinan lo que es correcto. Es una concepción ahí meridianamente aproximada. ¿Sí? De aquí en adelante, para empezar a hablar ya en esta fase final, yo sé que agradezco la atención porque a veces con el tiempo, a pesar de que se pueda conversar de manera interesante o intentar hacerlo lo más dinámico posible, igual es difícil. Estamos en la tercera fase ya, ¿sí? En la recta final, en lo que vamos a ver de justicia aplicada para ver cómo se comporta la ética del humano con inteligencia artificial. Y esto lo voy a hacer precisamente basado en una publicación que he tenido la oportunidad de hacer en la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática, del cual somos miembros, Consejo de Justicia, en un paper que no lo puedo publicar todavía porque ha sido seleccionado por pares ciegos y me han dicho que en la edición de su congreso lo tienen que presentar y por tanto yo no puedo todavía. Pero otra vez en el fin académico solo les muestro el screen de la carátula inicial, en la que hemos desarrollado una mirada ética o filosófica de la hermenéutica algorítmica. Para quienes no saben qué es esto, la hermenéutica es una de las categorías partes del derecho que son unas reglas de interpretación, porque las leyes y las normas se interpretan.
Y entonces el algoritmo, al ser también un sistema que de pronto también está inmerso en la administración de justicia, también se debiese interpretar a través de reglas técnicas y conjunto de metodologías desde la ciencia jurídica. Y entonces aquí ya empezamos otra vez con empezar a mirar esta suerte de dilemas en los que siempre el primer problema que se tiene es que se pueden generar sesgos. De hecho, cuando ustedes seleccionan los emojis, y ahí yo he elegido una jueza, cuando ustedes eligen, pueden elegir el color de piel que tiene la jueza, ¿verdad? Eso ya es un indicio de sesgo, desde los propios emojis. Lo importante de aportar en esto es que en la aplicación de inteligencia artificial casi siempre solo se agota el discurso cuando dicen puede generar sesgos, pero vamos más dentro. Hay dos tipos de sesgos que se pueden generar: contextuales y de categoría. Esto es más en esencia doctrinal, que voy a intentar hacerlo comprensible. El sesgo contextual tiene que ver con efectivamente cómo se ha generado esa inteligencia artificial, con lo que ustedes más o menos saben, ¿no? Que se alimenta de una base de datos, de lo que está en la red, de sus entrenadores, etc. Pregunta: si ustedes me tuvieran que describir, y aquí yo me voy a anotar, el perfilamiento de la persona que está detrás de ChatGPT o del mundo de inteligencia artificial. Es como decir, yo les voy a dar el ejemplo, la caserita que vende en el mercado, el perfil es una señora con pollera, algo llenita, casi 50 años, con gorrita, mandil blanco. Ese es el perfil. Hay otros, pero más o menos ese es el average, digamos. Así como les he dado el ejemplo, quiero escuchar, así como un brainstorm, qué perfil de persona, edad, raza, género, lo que fuera, está detrás del desarrollo de inteligencia artificial. Lentes, ya hemos puesto aquí, lentes. Un hombre Hombre. blanco. Blanco. Asiático, bueno, creo que los matemáticos tienen alguna relación romántica, idílica con India y esto, ¿no? Son más ahí. Ya, blanco, bueno, asiático, ¿qué más? Hombre, edad. Pelo corto, 30 años. De 20 a 30, no más, ¿no? Tampoco menos, ¿no? Pelo corto. Bueno, ya tenemos un perfilamiento. Bueno, formación, ¿qué será? Amateur, bachiller, con posgrado mínimo, ¿no? Con posgrado. Ya, listo. Entonces, si metemos en un embudo todo esto, nos va a salir un criterio en el que la persona, por más de que no quiera, ya tiene pues sesgos, ya tiene maneras de ver una cosa, otra. Ellos son los que están detrás de esto. En los jueces pasa lo mismo. La justicia tiene que ser proba, tiene que ser general, tiene que ser equitativa. El juez igual está enojado, le puede caer mal a la persona, tiene sesgos raciales. Este es los otros sesgos. Los sesgos contextuales son los que tienen que ver tras bambalinas de la base de datos, datos sesgados, mal procesados, desactualizados, etc. Los entrenadores que no ponen el sistema bien. Y los otros de perfilamiento son estos, ¿no? Los que conocemos: edad, raza, género, segmento etario, etc., ¿no? Estos son los dos ámbitos de segmento. Entonces uno dice, el juez también puede entrar en esto. Y el juez día a día ve dilemas. Este es el típico dilema, que a ver, vamos a ver respuestas dispersas en este dilema. Típico dilema. Hay un tren, está yendo por un camino que puede matar a una mujer embarazada, pero tú puedes tener la palanca de desviar el riel y que mate a una abuelita soltera que no tiene familia de 80 años, con enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos? Depende hay gente que por utilitarismo. Esta mujer es mucho más joven, puede seguir trabajando, puede la economía individual, la señora ya vivía. Tras toda esa argumentación que pareciera que me huele que puede ser nuestro colega de derecho, prácticamente ha dicho acá,
Un voto para acá. ¿Alguien más? ¿Podemos intentar detener el tren antes de tomar? Nada, pues has intentado detener el tren. Superman, ¿no? Es mucha película. ¿Alguien más? Tenemos un voto aquí. Todas las vidas van a lo mismo. O sea, no puedes poner valor. ¿Qué haces tú con la palanca? ¿La dejas? Es que aún dejándola aún así, tienes responsabilidad de cuidarla, entonces es complicado. ¿Qué haces? O sea, en todo caso, lo que uno tendría que apelar es a la razón, al utilitarismo que dijo el compañero. Sí. Ya, pero tú estás con la palanca. ¿Qué haces? Si la dejas, chao. Si la mueves, chao. ¿Qué haces? Aleatorio. A veces eso hace la IA. La inteligencia artificial a veces hace eso. A la moneda. Esto es lo que hacen los jueces día a día, porque además los jueces, cuando de pronto se pierde la vida de una persona, le ponen un precio a la vida, por más crudo que suene. La justicia está así, nos falta mucho para llegar a un máximo de justicia, porque le ponemos un precio. Le matan a una persona, resarcimiento de daños a la familia, ya tanto. Depende, porque si es una abuelita con enfermedad crónica de 80, ¿cuánta expectativa de generación de vida va a tener? Ya, señor, 100.000 bolivianos. Estas 2 vidas, joven, profesional, como 1 millón. Entonces, las vidas valen lo mismo. Sí. Si lees sentencias, no. Si lees sentencias, no. Un comentario, Sí, sí. pequeñito. Se hizo un estudio de un juez, no me acuerdo del país, del mismo juez donde determinaba en determinados horarios había liberado a los que estaban acusados, por ejemplo, ¿no? Porque en la mañana se despertaba, estaba más lúcido. Cuando era el tipo 11 de la mañana, en varios casos, se había determinado que a la mayoría sí digamos, lo imputaba, lo detenía, etc., ¿no? Entonces, inclusive dependiendo del horario, el juez tenía esos sesgos, ¿no es cierto? Y todos los días repetía la misma dinámica, por así decirlo. Sí. Yo he escuchado noticias de que de pronto el juez había ganado su equipo de fútbol y ha concedido demandas que en otra condición no lo había hecho. O hay otros que han terminado con su pareja adentro todos. Es que pasa. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Se acuerdan del emoji del lente del principio? Es porque tienen que verlo con los lentes de decir, ¿y la inteligencia artificial qué hace? Sea ustedes que son humanos, pensantes, dices, ¿qué hago? La mujer, 2 vidas, la viejita también. Es más, se las pongo más difícil. ¿Qué tal si de pronto les digo que esta es su abuela? Ah, no, pues qué me importa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haces cuando tú le dices a la inteligencia artificial, hay un tren donde está mi abuela? Ese es el punto de lo que quiero generarles en cuanto a ver ética en inteligencia artificial. Sí, me entraba una duda y más allá de la pregunta era, Sí. entonces pasa este dilema más por lo racional y lo emocional, en este dilema que se encuentra cada persona. Obviamente en el lado racional, viendo, ¿no?, esto de que es una persona joven, está embarazada, el otro lado tiene... Pero también entra lo emocional, ¿no? Como vos dices, puede ser un familiar tuyo, aunque sea la abuela o la mujer. Entonces, la ciencia, la teoría nos dice que queremos ser racionales, pero mayormente actuamos emocionalmente, ¿no? Y esto puede ser una causa que la IA no puede... Definitivamente. Y por eso la lección es, ¿quién entrena? Es como la mirada orwelliana, ¿no? De quién vigila al vigilante. ¿Quién entrena la IA? El que entrena, este joven que ustedes han perfilado, debería tener un buen criterio de ética, con los unos y los ceros y con este criterio, como para... Porque la inteligencia artificial es una heredera de nuestros defectos y de nuestros prejuicios y discriminaciones. Es una heredera. Y ya lo vamos a ver, por eso quiero apurarme para que vean todo el contenido. Se los pongo más difícil todavía. Y este es un caso que se está dando, gracias a la vida que al otro lado del mundo y no en este. En el ámbito bélico, en Palestina y todo esto, se está dando. Son como para intentar no matar a tantos soldados humanos, se llevan adelante robots militares. Pero el robot militar está ante el dilema de ver a un soldado rebelde que no lo está atacando o ver a un rebelde civil que puede que lo ataque. ¿A quién va a matar el robot? Son robots.
con inteligencia artificial, con sistemas obviamente generativos que van procesando y dicen, tienen sensores, tiene uniforme de manchas de militar, lo mata, pero ¿qué pasa si no te estaba atacando? Es el mismo el tuyo, se dan cuenta, es más complejo todavía. La inteligencia artificial, al margen de la ética, ¿qué hace en esos tipos de dilemas? No está listo, esa es la respuesta, no está lista. Por eso, en el aporte que hemos intentado elucubrar, dándoles un spoiler de lo que hemos dicho, es básicamente que lo que tienes que hacer es no hacerle decidir a la IA, porque el humano es el que con sus miedos, inseguridades o dudas tendrá que hacerlo. El juez se puede dar el lujo como humano de estar de mal humor y ya por último pues equivocarse, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será que la IA no tiene el lujo de equivocarse? Porque hay dilemas así complejos. Miren, en Estados Unidos para ejercer la abogacía se tiene que pasar un examen súper riguroso. Y la nueva versión de ChatGPT ha aprobado el examen para ser abogado con mejores notas que los mejores alumnos humanos. Entonces esto te dice la IA ya puede ejercer la abogacía, porque ese es el filtro humano. Es decir, el que pasa este examen puede ejercer, ya la IA la ha pasado. Y dice, ¿y ahora? ¿Dónde está mi toga? Más o menos. ¿Ah? ¿Y la ética dónde queda en esta aplicación? Es sumamente complejo. De hecho, tanto ha sido así, que no sé si ustedes sabían uno de los casos más conocidos, desvelados de Facebook, que le había creado dos máquinas que era Alice y Bob, en el que les entrenaba para hablar en idiomas en tiempo real. Pero de pronto Alice y Bob han empezado a hablar en un nuevo idioma, ¿no? Han visto, han dicho, no, se han espantado a hablar el enchufe y han salido corriendo. Tanto han salido corriendo que las corporaciones más grandes han firmado a través del Institute for Life, que es uno de los movimientos filantrópicos más importantes, que en abril de 2023 Elon Musk, Zuckerberg, Bezos y todos estos que de verdad mandan en el mundo han firmado este Policy Making in the Pause, que han dicho, creo que hay que darle una pausa, porque si esto lo aceleramos a fondo, se puede descontrolar de verdad. Bueno, igual, hay un poco de discurso pedagógico aquí, un discurso de orden político, porque mientras firmaban esto, al día siguiente más firmaban Neuralink para meter chips al cerebro humano. Entonces, de verdad, vean en la cronología de abril de 2023, pero por lo menos ha habido enunciativamente esto, porque han dicho, tenemos que poner pausa porque no están resueltos los criterios de ética aplicada a esto, ¿no? Y entonces vemos, y esto es interesante, que las terminologías que a veces se utilizan para describir el nivel más subjetivo y cognitivo de la persona, ahora se utilizan en el léxico de la inteligencia artificial. Lo que yo les he dicho que a veces resuelve la inteligencia artificial, o lo que a veces nos podemos inventar, en la letra chica, que no sé si alguien se ha dado el trabajo de leer del ChatGPT, que seguramente todos han usado, o muchos, en la letra chica dice, la inteligencia artificial alucina. Ese es el término literal, porque además la versión oficial es en inglés, entonces dice make hallucinations. Alucina. ¿Pero qué es alucinación en la traducción? ¿A ustedes les parece sorprendente o asombroso que alucine? Porque cuando le preguntas cómo resolver un caso jurídico, se inventa casos, no sé si les ha pasado, se inventa. Dice, conforme al caso Pérez contra Sánchez del 2021, es mentira, no existe. Se inventa, alucina. Pero yo digo, no nos debería sorprender que alucine, ¿por qué? Porque para eso ha sido creada, para generar. Le pones varios datos y crea uno nuevo. Y por eso cuando de pronto tiene errores, dice, ¿por qué no funciona mi IA cuando le pido que me haga un virus? Porque yo a la ChatGPT le puedo decir, oye, hazme un virus para mandarle a la computadora de mi profesor que me cae mal, que me ha aplazado. Entonces te dice, no, yo no puedo, no estoy lista. Eso le habla en el léxico que está cambiando, le dicen, es porque es una IA frágil. Todavía, porque ustedes saben que hay fases de IA, ¿no? Todavía estamos en la general, falta la fuerte, hemos pasado a débil. Es frágil. Entonces, lo interesante aquí es que en derecho siempre se habla de que a veces regular es un término peyorativo. Porque cuando dices el derecho va a regular, dices, como el invitado ingrato, digamos, ¿no? ¿Por qué vas a regular? Lo que digamos de criptos, no queremos que nos regulen. Pero lo interesante es que en regulación tenemos que hablar con un apellido siempre, porque tiene que ser una regulación poco intervencionista, asertiva, propositiva. Y acá en la filosofía, lo que hace la ética en inteligencia artificial es regular el conocimiento. Aquí ya suena más interesante.
Eso es lo que se tiene que hacer, porque la inteligencia artificial necesita ser regulada, pero desde una mirada más axiológica, ¿no? Y ahí ya vamos cerrando, en el ámbito del derecho ya netamente, hay términos que los que estudian derecho ya conocen, pero se han generado neologismos dentro de esto que los he querido concentrar. Hay muchos más, pero para que ustedes tengan una idea, creo que de los más interesantes es este. Seguramente han escuchado, ¿no? El prompting, que es la manera de darle instrucciones a la IA. Dependiendo cómo le preguntas, te responde mejor. Una de las nuevas y modernas ramas del derecho informático es que hay especialidades de legal prompting, porque ustedes saben que en el derecho hay una propia materia de argumentación y redacción, o sea, nos dedicamos a eso. Entonces hay una especialidad en la que podemos aportar a que la inteligencia artificial tenga mejores criterios éticos. Se estudia durante más de un semestre teoría general del contrato electrónico. No, teoría general del contrato. Ahora hay electrónico. Antes hablamos de una personalidad de la persona, desde que nace, desde que es mayor de edad, la capacidad de obrar. Ahora se habla de una personalidad electrónica en los coches autónomos que matan a alguien. ¿Quién es el responsable? El militar, el robot militar que ha matado. ¿Qué hacemos? Podríamos entrar en dilemas, pero ya tengo que ir cerrando. Entonces hay términos así que son sumamente complejos de abordar, y precisamente hay un marco internacional, porque los organismos internacionales se han puesto las pilas para hacer esto. Y para esto, último dilema, para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Les voy a poner ya en el caso en cancha. En Bolivia ya ha habido un caso que los jueces han utilizado ChatGPT para hacer una sentencia, ¿no? La ha debido del Tribunal Sala de Garantías Constitucional de Santa Cruz, ¿sí? Le han dicho, ChatGPT, este es el caso, ¿cómo lo resolverías? Entonces han hecho como una suerte de sentencia, ¿sí? Y el juez no sé si la ha validado, le ha aumentado, le ha corregido. Esto nos genera una disyuntiva en el orden ético que quiero transmitirles en esta fase final de esta exposición, que es la paradoja del barco de Teseo. ¿Alguien conoce esto? A ver, para que no me escuchen solo a mí contándoles cómo Pasa que Teseo construye un barco, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo el barco se hace viejo, entonces va cambiando las piezas, La idea es, sigue siendo el barco, hasta que el barco totalmente son piezas distintas, ¿no? Entonces sigue siendo el barco de Teseo original o ya es otro barco nuevo. ¿Cuál es el punto de inflexión? O sea, ¿cuándo deja de ser el barco original? Porque iba envejeciendo y le iban cambiando de piezas. Trasladen esta metáfora a una sentencia de los jueces. Si te lo ha hecho la IA la sentencia, ¿hasta qué punto es del juez la sentencia? ¿O hasta qué punto es de ChatGPT la sentencia? Porque ha habido un caso en Estados Unidos que han apelado la sentencia de un asesinato y han dicho, no voy a cumplir la sentencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no la ha emitido un humano. No la ha hecho el barco de Teseo, ya era el nuevo, porque le ha hecho inteligencia artificial. Es como que el juez solo ha avalado. Ese es el criterio de ética más complejo que más o menos les quiero transmitir, y evidentemente hay un criterio, y aquí sí cerramos y solo les muestro el marco normativo internacional, que hay dos palabras mágicas con las que los jueces se supone que conforme al desarrollo doctrinal deberían resolver nuestros casos, que son la sana crítica. ¿Qué es sana? ¿Qué es crítica? La doctrina ha evolucionado con ciertos criterios que tienen que ser razonabilidad, proporcionalidad, equidad, palabras que dicen mucho pero que no hacen nada. Y ese es a veces el defecto del derecho, es muy enunciativo y no es pragmático. Entonces es el reto que tenemos de intentar establecer que la sana crítica puede ser vista de decir, quizás hay alguien más que está en desacuerdo o acuerdo de que un juez humano que juzgue o una IA, solo para tener una visual de manos levantadas. ¿Quién preferiría que los juzgue un juez robot encima de un juez humano? Manos. No, depende. Depende en qué país estás. Acá robot. Yo no ¿Se dan cuenta? Ya han caído en un sesgo. Pero para quien sea humanista y diga no puede ser, tiene que ser un juez humano, ¿cómo van a querer suplantar? Voy a casi cerrar con un extracto de una sentencia real que se ha dado en el año 1998. Para quien puede agarrarse con uñas y dientes del juez humano. Ahora sí, a ver, para que escuchemos otra voz femenina, ayúdanos aquí a leer. Este es un extracto real de la sentencia. Si quieren, al terminar hasta les muestro la sentencia pública. Considerando. Perdón, este es un caso de asesinato. Considerando, por la prueba testifical, se tiene demostrado que las eventuales desavenencias
violencias y agresiones verbales que se suscitaron en la relación conyugal devienen del mal comportamiento de su esposa. El tribunal llega a la indefinible convicción que los desacuerdos y reyertas generadas en el interior de la pareja provinieron con probabilidad del inapropiado comportamiento inmoral de la extinta esposa del acusado, que al no estar judicialmente disuelto el vínculo matrimonial asumió una conducta reprochable. El esposo lo había matado a la esposa, pero el juez lo que está diciendo básicamente es disculpen. Entonces, si antes ustedes querían que los usos del robot, bueno, pues ahora creo que ya no hay ni la menor duda. Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, creo que sí es el camino utilizar inteligencia artificial, pero la idea es cómo, estando bien conscientes de los dilemas que hay de la ética para hacer esta suma de fuerzas, ¿no? Para efectivamente tomar el criterio de decirle, no hay que delegarle la toma de decisiones, pero no los tiene que generar, hay que instrumentalizar de manera positiva. Como les decía, para cerrar, son las últimas 3 plantillas, hay un marco normativo de organismos internacionales, de los primeros ha sido UNESCO, a través de estos valores y principios, en toda esta transversalidad, que dice cómo utilizar idealmente la inteligencia artificial para implementarla en todos los sectores, en paralelo de que hace menos de un mes atrás, bueno, estos son los 2 criterios que utiliza UNESCO, que son sumamente importantes e interesantes, que les invito a ver. Y hace menos de un mes atrás, la Unión Europea ha aprobado el reglamento, el 13 de junio, menos de un mes, sobre toda la armonización transversal y multidimensional sobre la aplicación de inteligencia artificial. Y en nuestra región, en nuestro continente, está el índice latinoamericano de inteligencia artificial, que se ha publicado con todo el apoyo de este Banco Interamericano, Comunidad Andina, UNESCO, CEPAL, o sea, es grande. Ciberjusticia, con gratitud les digo que es un informador acreditado sobre esto. Hemos intentado dar información para que, como siempre a veces buscan, ¿no?, estadísticas, Bolivia sin datos. Bueno, gracias a un gran equipo de cientos de personas, pero incluida la plataforma de Ciberjusticia, hemos podido aportar información a este índice como plataforma de comunidad técnica. Y solo una última mención que es casi primicia porque se ha lanzado hace una semana atrás. Naciones Unidas, a través de su relatora especial, la doctora Ashwini, ha publicado, ven, el 3 de junio, pero se ha promulgado el 14 de julio, hace menos de una semana, formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. ¿Por qué? Porque vean ustedes que es el primer instrumento internacional de la Asamblea General de Derechos Humanos de Naciones Unidas que contiene que entre formas contemporáneas de racismo y discriminación está la inteligencia artificial. Es un documento para estudiar y para replicar, que de aquí en adelante lo que tenemos es reto y no problema, ser parte de la solución y no del problema. Esto es casi primicia. Y como estamos en la Católica siempre identificando a nuestra querida Cato, casi algo gracioso pero interesante también, seguramente ustedes han visto que esa imagen ha sido generada por ella, que lo ha puesto más moderno, pero el Papa Francisco, de manera curiosa, ya no tan en broma, sino que porque quería que tengan conocimiento de esto, en la última reunión mundial de telecomunicaciones, el Papa ha enviado un mensaje en la jornada de comunicaciones sociales sobre inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Entonces, si ya hemos complementado todas las miradas que quería aportarles ahora, con esta que tiene quizás un origen más de un derecho más natural, más canónico, si quieren, con una esencia más espiritual, si se quiere, hasta incluso el propio Papa, dentro de este silogismo que ya hemos visto que la IA le ha costado definir lo que es verdad. Les invito también a que vean su mensaje, que está subido en la plataforma del Vaticano. Es un mensaje en la Jornada Mundial de Comunicaciones sobre inteligencia artificial, sabiduría del corazón y comunicación que siempre debe ser plenamente humana. Acabamos. Gracias. ¿Alguien alguna pregunta antes de que cerremos para escuchar alguna moción? Fabián, rápidamente. Sí. Para hacerlo muy corto, ¿vale? Quiero que vamos a ver criptomonedas. Dinos al público si hoy en día podemos comprar o no criptomonedas. Y segundo, danos 3 conceptos rápidos para acabar. Buenísimo.
de la monetización. Es decir, digamos que yo tengo un Bitcoin, ojalá, tendría casi $70,000. Digamos que tengo el Bitcoin. Me quiero comprar un auto, un Mercedes de $70,000. Si yo voy a Mercedes y le digo, aquí está mi Bitcoin, quiero comprar, ¿qué va a hacer? ¿Me va a aceptar? No, no creo, me va a decir, dame dinero, dólar o no, digamos, ya negocias. Entonces, la monetización todavía está siendo un problema porque necesitas a alguien que te vuelva dinero tradicional, es decir, peso boliviano, dólar, euro, tus criptos, ¿sí? Las más conocidas son, para ahorrar, que tiene mucho riesgo y volatilidad, es Bitcoin. Pero para reserva de valor es el USDT o Tether, que es básicamente la versión del dólar americano, pero respaldado en versión criptomoneda o criptoactivo en particular. Ahora te digo, para terminar. Y dentro de esto, lo que estamos intentando hacer es que efectivamente, ¿qué tienen que hacer? Intenten invertir en estas plataformas, en billeteras o wallets o exchangers. La más conocida es Binance, se escribe Binance. La más conocida, no incursionen más. Y empiecen a invertir en esta monetización. Por ahora, como no está prohibido, no va a haber problemas, pero eviten en el concepto de transacción, porque el que les va a vender Bitcoin, centavos de Bitcoin, digamos, les va a mandar un QR para que le depositen en su banco, en el Banco Unión, bolivianos. Eviten en el concepto poner criptos, eviten, pongan servicios, nada más, o consultoría, no importa. O sea, todavía no lo blanqueen porque pueden tener problemas. Y ingresen en esta plataforma de que Binance, o Binance, como se llama, tiene recursos educativos en su propia plataforma, ¿entiendes? O sea, no necesitan pagar cursos de que, como les digo ahora, todos son expertos. Entren a Binance Academy se llama. Ellos tienen recursos, videos, PDFs, etcétera. Les entrenan, les enseñan, invierten. Si quieren ganar más con volatilidad, Bitcoin, si no, Tether, que es el dólar, la versión del dólar americano. De hecho, igual hay Ethereum, Ether, que es de Ethereum, que es otra moneda interesante, para intentar utilizar un dispositivo diferente al que tienen ustedes, porque es como una billetera, por eso se llama wallet. Entonces, si se les pierde la clave, etcétera, van a perder ese dinero. Intenten utilizar con algún teléfono más antiguito, paralelo, etcétera. Descargan la aplicación, se acreditan y empiezan a comprar para tener como reserva, o sea, empiezan a comprar moneda estable, que se llama stablecoin, y para invertir, que es más volátil, pero de pronto si ahora invierten $1,000, mañana sube Bitcoin, van a ganar $5,000, pero es más volátil. Dividan esto, ¿no? Inversión y reserva de sus ahorros en estas wallets, en estas billeteras, que básicamente, ya les digo, no salgan de Binance, o Crypto, con Y, Crypto.com, también es buenísimo, es la más grande, para intentar aprender. Además, ya les digo, entren a Binance Academy y listo, aprenden, leen, invierten de a poco, de manera progresiva, y siempre estén cuidando entrar a los hipervínculos o enlaces desconocidos que puede ser engaño. No utilicen traders que les prometen el mundo y luego pierden. En mi experiencia, que nosotros hemos tenido un caso muy grande con la bolsa de valores, el 96% de las personas que invierten en trading pierden plata. Esas charlas, esos videos no los tengo. Ese es, creo que, el mejor consejo. Gracias.